Listo. Buenos días, mi nombre es Oscar Lara, RT de Medicina Interna y el día de hoy vamos a ver hepatitis autoinmune. Y bueno, como definición, va a ser una enfermedad rara que va a estar mediada por inmunocomplejos, por altas concentraciones de inmunoglobulina G y un patrón histológico, que si bien va a tener unas especificaciones características, no tiene algo que sea patognomónico. Y esta se va a deber por una pérdida de la autotolerancia inmunológica contra los hepatocitos, inducido por factores ambientales en personas genéticamente predispuestas. Se cree que es por mimetismo molecular. Y bueno, previamente era definido como una hepatitis lúpica que afectaba principalmente a las mujeres. Sin embargo, se ha demostrado que esta enfermedad afecta a ambos sexos, edades y raza a nivel mundial. Y bueno, su diagnóstico sigue siendo un reto debido al amplio rango de presentación, marcadores serológicos y diversas presentaciones clínicas, que puede ir desde una presentación asintomática hasta una falla hepática fulminante. Y bueno, el objetivo del tratamiento de esta enfermedad va a ser alcanzar la normalización de las aminotransferansas e IgG a los 6 meses y mantener una remisión posterior. Es importante destacar que el tratamiento va a ser a base de esteroide y el medicamento de primera elección va a ser la cetoprina. Y bueno, aproximadamente del 1 al 20% de los pacientes no alcanzan una remisión completa, teniendo como una opción de rescate el trasplante hepático. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, la hepatitis autoinmune se va a presentar a todas las edades y en todos los grupos étnicos. Característicamente en los hispanos se va a presentar comúnmente como cirrosis, en afroamericanos como una falla tratamiento incluso posterior al trasplante, y va a haber un predominio en mujeres en adultos, en una presentación del 71 al 95%, y en niños del 60 al 76%. Va a tener dos picos de edad, de 10 a 30 años y de 40 a 60 años. Y hay estudios que reportan que se puede presentar en personas mayores a 60 años, sin embargo, ya a partir de esta edad se presenta como una enfermedad avanzada. Tiene una incidencia de 0.67 a 2 casos por cada 100.000 personas en adultos, y en niños de 0.23 a 0.4 casos por 100.000. Y en niños se va a presentar como una enfermedad pues, más grave. En cuanto a la epidemiología en México, encontré este estudio, que es un estudio que se hizo en Médica Sur en 785 pacientes que requirieron que se hiciera biopsia para determinar por qué estos pacientes tenían un daño hepático, y estos son los resultados que arrojaron. Dentro de los 785 pacientes que se biopsiaron, únicamente 67% correspondieron a un problema hepático autoinmune, el 57% correspondieron a hepatitis autoinmune y el 25% a cirrosis biliar primaria. Ya en niños se presentó como una colangitis esclerosante primaria y en un porcentaje, también el 16%, como un síndrome de sobreposición. Y bueno, aquí podemos ver las características bioquímicas que nos arrojó este estudio, eh, principalmente en la hepatitis autoinmune con elevación de ALT y de AST, sin presentar un patrón colestásico franco. Y en la colangitis biliar primaria pues, nos presenta un patrón colestásico, así como en los síndromes de sobreposición vamos a tener el patrón colestásico con elevación de transaminasas. Pero más importante, vamos a ver la elevación de AST. También el estudio nos arrojaba que había un aumento en la prevalencia del 2008 al 2013, siendo una prevalencia acumulada del 8.5% respecto a los años previos. Sin embargo, el estudio comentaba que esto era debido a que no se hacía un abordaje correcto de la enfermedad y pues la enfermedad estaba subdiagnosticada. Como les había mencionado, va a ser una enfermedad que va a ser multifactorial, donde vamos a tener varios factores que nos van a predisponer a esta enfermedad, siendo uno de los pilares una tolerancia inmunológica alterada que va a tener varios factores que van a afectar la inmunidad innata. Vamos a tener factores adquiridos, sobre todo en los HLA, siendo el principal el HLA-DRB01,
y cambios epigenéticos y cambios en genes como el ARI y el gen FAS. Predisposición o desencadenantes por infecciones virales, sobre todo virus del herpes tipo B y tipo C, e infecciones por VIH, aunque también se ha visto asociación con citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Otro va a ser desencadenado por medicamentos, sobre todo los más importantes va a ser la nitrofurantoína y minociclina, aunque también se ha visto asociado a hidralazina y metildopa. Factores individuales del individuo, como puede ser el sexo, que va a ser predominantemente femenino, la edad, el estatus hormonal, que va a incluir a pacientes embarazadas, sin embargo, estas van a tener un mejor pronóstico, y comorbilidades como pacientes que tienen o alteraciones en el microbioma. Y bueno, también se ha visto que factores ambientales como el tabaquismo pueden hasta duplicar el riesgo de padecer hepatitis autoinmune. Y bueno, también se ha visto asociado al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, sobre todo en el cromosoma 21q22.3. Y esto es en cuanto a los medicamentos que nos pueden desencadenar una hepatitis autoinmune y sus diferentes mecanismos de patogenia, sobre todo la metildopa, que se considera que va a ser por bueno, todos estos medicamentos. Es importante saber que no se conoce correctamente el mecanismo por el que van a causar daño. Al igual que en toda la hepatitis autoinmune, se tiene una teoría de cómo es que funciona la enfermedad, pero no están bien dilucidados los mecanismos de acción de la fisiopatología de la enfermedad. De metildopa vamos a tener que va a ser por posibles metabolitos. La nitrofurantoína no se conoce exactamente, pero se ha visto que hay predisposición en pacientes que tienen HLA-DR6 y DR2 y medicamentos también como la hidralazina. También se ha visto una asociación fuerte en medicamentos, en biofármacos como la infliximab, adalimumab, sobre todo por la inmunosupresión que van a causar, y se ha visto asociado que tiene una activación de la enfermedad cuando se retira el medicamento. Y, bueno, también lo leí también que había una asociación con los AINES, sobre todo con el diclofenaco, pero era pues sumamente raro que presentaran activación de la enfermedad con el diclofenaco. Y bueno, tenemos que diferenciar los diferentes patrones que puede haber entre un DILE y una hepatitis autoinmune asociada a fármacos. Y lo más importante sobre esta tabla que tenemos que diferenciar es que, bueno, la hepatitis autoinmune se va a presentar predominantemente en mujeres con una edad media de 57 años, que van a presentar una ictericia en el 69% y que se va a presentar como una lesión hepatocelular hasta en el 92%, a diferencia del DILI, que puede presentarse con diferentes patrones, siendo en la hepatocelular una presentación del 57%. Va a haber una elevación franca de los biomarcadores, sobre todo AST y ALT, pero lo que va a ser más característico y que nos va a permitir diferenciar una hepatitis autoinmune inducida por fármacos y un DILI va a ser la presencia de anticuerpos. Más adelante vamos a ver los anticuerpos, pero sobre todo se van a presentar anticuerpos antinucleares hasta en el 88% y una elevación del IgG que no va a haber en DILI. Y pues va a ser muy característico que DILI va a mejorar cuando se retire el fármaco, y en una hepatitis autoinmune inducida por fármacos, pues esta enfermedad se puede perpetuar. Y bueno, pues la fisiopatología está un poco pixelada la imagen, pero pues es muy sencilla. Vamos a tener unas células normales que se van a encargar de proteger al cuerpo contra agentes ajenos, y la hepatitis autoinmune, donde estas células se van a volver locas y se van a atacar a sí mismas. Y bueno, vamos a tener una predisposición genética, sobre todo en pacientes que tengan predisposición en el HLA, siendo el principal el HLA RB1, que va a actuar sobre la célula presentadora de antígenos. Y esta célula presentadora de antígenos, cuando esté
expuesta a péptidos autoantígenos o neoantígenos, como puede ser por la presencia de fármacos, va a formar antígenos que van a actuar contra el hepatocito, causando una disregulación de las células B y causando activación de las células T, sobre todo células T CD4 y CD8, que va a causar la activación de macrófagos y migración de citocinas proinflamatorias al parénquima. Este es un esquema ya más explicado y más complejo, donde podemos ver que va a haber agentes que nos van a predisponer a este daño, sobre todo antígenos ajenos al cuerpo, como y formación de neoantígenos que se van a presentar a la célula formadora, a la célula presentadora de antígenos, y va a causar activación de linfocitos T, CD4 y CD8. Va a haber una cascada de citocinas proinflamatorias que van a causar la migración de macrófagos al tejido hepático y por consecuente va a haber un daño a los hepatocitos y una desregulación de la respuesta inmune. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, como les había mencionado al principio, esta va a ser una enfermedad que va a tener una presentación clínica muy heterogénea, donde se puede presentar con pacientes sintomáticos, donde estos pacientes sintomáticos van a presentar síntomas no específicos, que generalmente se van a quejar de fatiga, malestar general, artralgias, amenorrea. Es muy característico que el 85% va a presentar fatiga, y ya en casos más avanzados puede haber prurito y hiperpigmentación, que pues estos no van a ser tan frecuentes, y puede haber signos no visibles a menos de que la enfermedad sea avanzada o de manifestaciones extrahepáticas, que más adelante vamos a hablar sobre qué porcentaje de pacientes van a presentar manifestaciones extrahepáticas como vitiligo o enfermedad inflamatoria intestinal, que más bien no son manifestaciones extrahepáticas, sino que van a ser enfermedades inmunes concurrentes que van a presentar estos pacientes. Eh, los pacientes asintomáticos, que lo pongo de color naranja porque se va a presentar en el 25 al 34 de los pacientes, es decir, casi un tercio de los pacientes, y frecuentemente van a desarrollar síntomas entre los 2 a los 120 meses, con una media de los 32 meses. Y van a presentar una sobrevida menor que los pacientes que presentan una enfermedad severa o sintomática, porque van a presentar un mayor daño sin presencia de síntomas. Y es importante que en pacientes que presentan alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, incluso en un tamizaje, o que por alguna razón tienen algunas pruebas de funcionamiento hepático alteradas, se investigue la causa, porque la ausencia de síntomas no debe de retrasar el tratamiento. Y pues ya en los casos más graves, donde se van a presentar como una hepatitis aguda severa y una falla hepática aguda, donde se van a presentar, hay estudios donde se presentan el 25 al 75% de los casos, donde la enfermedad se presenta con una evolución menor a 30 días. Una falla hepática fulminante se va a presentar como una encefalopatía hepática en 3 al 6% de los pacientes, con un INR mayor o igual a 2, y se debe de excluir otra causa de falla hepática, como infecciones virales o que esté asociado a algún fármaco. Y del 19 al 34% de los pacientes se pueden presentar con anticuerpos negativos. Es por eso y por otras manifestaciones como sobreposición que es complicado hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, el diagnóstico de hepatitis autoinmune se debe considerar en todos los pacientes que se presenten con enfermedad hepática crónica o aguda, incluyendo pacientes asintomáticos con pruebas de funcionamiento anormales en quienes se ha descartado otra causa de daño hepático. Y bueno, hay diversos estudios donde se ha estudiado qué asociación tiene con otro tipo de enfermedades autoinmunes. En este estudio nos arroja que este estudio se realizó en Inglaterra, donde se estudiaron desde 1971 hasta el 2008 esta asociación de enfermedades inmunes concurrentes, donde el 58% no presentaba ninguna asociación con enfermedades autoinmunes, el 1%, el 29.9% con una enfermedad autoinmune y el 9.4% con dos enfermedades. Y mayor a dos, pues va a ser el menor número con 2.7%.
en la actualidad se ha dilucidado que va a estar presente una enfermedad autoinmune concomitante del 14 al 44% de los pacientes. Y bueno, aquí en esta tablita podemos ver la asociación que va a haber en la hepatitis autoinmune con otras enfermedades autoinmunes. Más adelante vamos a ver las características que va a tener una hepatitis autoinmune tipo 1 y una hepatitis autoinmune tipo 2. Pero dentro de las principales características es que los pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 se van a presentar con enfermedades tiroideas autoinmunes, siendo la más frecuente el hipotiroidismo. Los pacientes con hepatitis autoinmune tipo 2 van a presentar más afección en piel, sobre todo con vitiligo y alopecia areata y otro tipo de enfermedades en piel como la vasculitis leucoplástica. Vasculitis leucoplástica. Igualmente van a presentar tiroiditis autoinmune, que va a ser lo más frecuente en los dos tipos de hepatitis autoinmune y en todos los rangos de edad. En pacientes mayores a 60 años se va a presentar igual como afección en la glándula tiroidea y se va a presentar característicamente como una afección en enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoide, seguido de lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Sjögren o poliartropatía seronegativa. Y en pacientes menores de 30 años va a ser muy característico que se va a presentar como alteraciones gastrointestinales, sobre todo en enfermedades inflamatorias, como puede ser colitis ulcerativa y enfermedad celíaca. Incluso, pues algunas guías sugieren que en pacientes que se les ha hecho el diagnóstico de enfermedad autoinmune, se les haga el tamizaje para alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, esta es la parte pues complicada que va a ser el diagnóstico, porque vamos a tener un amplio espectro de autoanticuerpos, donde el pilar del diagnóstico va a ser con estos anticuerpos, que va a ser los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos de músculo liso, los microsomales riñón hígado tipo 1 y los anticuerpos solubles de hígado. Y puede haber otro tipo de anticuerpos que nos van a ayudar a diferenciar que nos pueden ayudar a detectar pacientes que pueden tener un mal pronóstico, sobre todo los que tienen el anticuerpo soluble el antígeno soluble de hígado, y para ver síndromes de sobreposición, sobre todo en pacientes con presencia de anticuerpos antimúsculo liso. Estas van a ser las diferencias que va a haber entre la enfermedad autoinmune tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, la frecuencia es que se va a presentar en adultos hasta un 96%. Todos estos estudios vienen de Estados Unidos, y la enfermedad autoinmune tipo 2 va a ser más frecuente en niños con una menor frecuencia, que va a ser del 9 al 12%. En Inglaterra se ha presentado, bueno, en Reino Unido con una frecuencia hasta el 38%. La edad de presentación, como vimos, va a tener dos picos de edad, y en niños se va a presentar usualmente en menos de 14 años. El modo de presentación de la tipo 1 va a tener síntomas crónicos, donde se pueden llegar a presentar como complicaciones como ascitis y sangrado gastrointestinal, que va a ser raro, y los asintomáticos se van a presentar del 25 al 34%, con una presentación aguda del 25 al 75%. Dentro de los laboratorios va a ser muy característico que se van a presentar los tipo 1 con hipergamaglobulinemia, y en cuanto a los autoanticuerpos, van a presentar anticuerpos antinucleares, antiactinas y anticuerpos antimúsculo liso, y pacientes que presenten anticuerpos contra el antígeno soluble de hígado van a ser pacientes que van a tener una presentación más grave. Los anticuerpos característicos en el tipo 2 va a ser el anticuerpo microsomal tipo 1, hígado-riñón, que nos va a permitir hacer el diagnóstico de la enfermedad tipo 2 y pues bueno, la edad de presentación. Y en el tipo 1, las enfermedades autoinmunes más frecuentes que podemos encontrar es la tiroiditis autoinmune, enfermedades reumáticas y enfermedades inflamatorias intestinales. En el tipo 2 se pueden presentar como diabéticos tipo 1, tiroiditis autoinmune y problemas en piel.
Puede haber síndromes de sobreposición, sobre todo en niños, y pues más adelante les voy a presentar, hablar un poquito de esto. Eh, en los tipo 1 generalmente puede ser posible retirar el tratamiento de inducción y de mantenimiento, y en el tipo 2 van a tener un peor pronóstico, donde van a necesitar tratamiento a largo plazo y seguramente pues durante toda su vida. Eh, este es un state of the art que salió en el British Medical Journal, donde nos pone un algoritmo muy sencillo para intentar hacer el diagnóstico, sin embargo, no es tan sencillo, donde nos pone que en un paciente donde tenemos una enfermedad hepática, donde se han descartado todas las causas posibles de enfermedad hepática como causas virales o que esté asociado a algún fármaco, se tiene que hacer la toma de anticuerpos. Como les había mencionado, este va a ser el pilar de anticuerpos que tenemos que realizar. Y siempre, como en todas las enfermedades hepáticas, el diagnóstico va a ser con una biopsia de hígado. Si todos estos anticuerpos nos dan negativos, se tienen que buscar otros anticuerpos que van a actuar como subrogados, como son los PANCAS y el LKM1 para dilucidar si puede ser un tipo 2 y considerar una enfermedad hepática autoinmune. Si todo esto es negativo, debemos de considerar otro tipo de enfermedad. Y bueno, conforme vamos avanzando, pues se va complicando el algoritmo, porque esto va a ser ya más específico sobre qué anticuerpos debemos de estar pensando. Sobre todo, tiene que ir acompañado de una biopsia de hígado que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si tenemos un paciente en que nos da en adultos donde tenemos un anticuerpo antinuclear y un antimúsculo liso positivo, pues ya claramente nos puede diagnosticar acompañado de una biopsia de hígado donde vamos a tener una hepatitis interfase, pues vamos a tener el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Sin embargo, si son negativos, pero tenemos un antígeno soluble de hígado y P-ANCAS positivos, pues nos puede dar varias posibilidades diagnósticas. Entre ellas tenemos que buscar que no se trate de una enfermedad celíaca, que hay una alta tasa de pacientes que tienen enfermedad celíaca e hepatitis autoinmune, o que si únicamente tiene el SLA positivo se trate como hepatitis autoinmune, pero si hay pacientes que donde tengamos PANCAS positivos, puede haber un paciente que tenga una hepatitis autoinmune con una colangitis esclerosante primaria. Esto sobre todo en niños. En pacientes que tengan anticuerpos antimitocondriales positivos, pues podemos pensar en una colangitis biliar primaria o un síndrome de sobreposición. Esto lo vamos a corroborar con la biopsia de hígado, donde vamos a ver donde esto nos va a permitir dilucidar, o sea, si se trata de un síndrome de sobreposición, sobre todo si tenemos los antígenos positivos, una interfase, una hepatitis interfase y un daño a los ductos biliares, pues ya podemos pensar que se trata de un síndrome de posición, sobre todo una colangitis biliar primaria en adultos, y en niños se va a llamar colangitis biliar autoinmune. Y bueno, todavía para complicarlo más, hay pacientes donde si en la biopsia vemos un infiltrado graso, pues se puede tratar de un NASH o de un MAPLD asociado a una hepatitis autoinmune. Y bueno, en cuanto a la histología, si bien va a ser característica de la hepatitis autoinmune, no va a ser patognomónica. Aquí en el cuadro vamos a ver un infiltrado inflamatorio linfoplasmático del tracto portal y una hepatitis portal de interfase que va a afectar más del 50% del tracto portal. En el cuadro B vamos a ver un infiltrado plasmático portal inflamatorio. En el cuadro C vamos a ver una perivenulitis. En el tipo D vamos a ver una emperipolesis, que esta va a ser cuando una célula, bueno, un hepatocito normal va a fagocitar a otra célula y va a ser muy característico de la hepatitis autoinmune. Y otra imagen característica de la hepatitis autoinmune va a ser esta imagen en roseta, que va a ser por una regeneración de hepatocitos. Por histología también vamos a tener tres tipos de diagnóstico, que va a ser el diagnóstico probable, donde vamos a tener un infiltrado linfoplasmático con al menos uno de los siguientes, que va a ser una hepatitis interfase o una hepatitis lobular, donde vamos a confirmar el diagnóstico con los anticuerpos.
una hepatitis autoinmune posible con características compatibles, sin embargo con datos que sugieran daño por otra causa, como puede ser el MAFLD o otras causas que causen daño en los ductos biliares. Es improbable que, con ausencia de datos que sugieran autoinmunidad, con ausencia de marcadores de autoanticuerpos. Y bueno, estos son los criterios diagnósticos. Se han ido modificando. Estos son los originales, los criterios originales, donde vamos a tener una sensibilidad de especificidad del 85 y del 90% respectivamente, donde vamos a tener 7 ítems específicos que nos pueden predecir la enfermedad. Los criterios revisados con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93%, con 12 ítems que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, y los que más se utilizan actualmente, que son los criterios simplificados, con una sensibilidad del 90 y especificidad del 95%. Estos son los criterios que nos va a arrojar los criterios simplificados, donde vamos a medir los ANAs o los anticuerpos antimúsculo liso. Únicamente vamos a tener máximo 2 puntos por cada anticuerpo. Se puede hacer también diluciones del anticuerpo microsomal hígado-riñón tipo 1, donde la dilución va a ser positiva cuando va a ser mayor o igual a 1,40 y se puede ir hasta 1 a 320. Y también nos puede arrojar otra puntuación de 2 puntos cuando tenemos el antígeno soluble de hígado. Vamos a tener, nos va a tomar a medir también la inmunoglobulina G, donde si tenemos, va a estar por arriba del límite superior normal, nos va a dar una puntuación de 1, y si está 1,1 por arriba del límite superior normal, nos va a arrojar 2 puntos. Una histología de hígado, que ya vimos cuáles son las características, donde sea compatible con la hepatitis autoinmune o que sea típico, nos va a dar 2 puntos, y que descartemos hepatitis viral. Vamos a hacer una sumatoria de estos puntos, donde mayor o igual a 6 puntos va a ser probable y un mayor igual a 7 puntos va a ser definitivo. Y bueno, todavía para complicar más el diagnóstico, se ha visto que hay una asociación entre MAFLD y la hepatitis autoinmune, donde las características clínicas van a ser diferentes. Vamos a tener que va a haber un menor predominio en el sexo femenino, se va a presentar a una edad mayor, va a estar asociado a riesgos metabólicos, sobre todo síndrome metabólico, y se va a presentar como cirrosis en su presentación inicial y tiene peor pronóstico. Como características clínicas e histológicas, va a haber una fibrosis progresiva, va a haber una elevación moderada de las enzimas hepáticas y una infiltración moderada de células plasmáticas y hepatitis lobular. Dentro de los mecanismos subyacentes que se proponen, es que, bueno, como ya hemos estado hablando, es que la hepatitis autoinmune va a haber una pérdida de la autotolerancia a los autoantígenos hepáticos y un fallo en las células T reguladoras. MAFLD se va a presentar secundario a un consumo excesivo calórico, una disfunción en el tejido adiposo, pacientes que tengan predisposición genética, que nos van a llevar a una acumulación de lípidos hepáticos, una resistencia a insulina y una adaptación mitocondrial. Va a haber un estrés celular que nos va a llevar a una apoptosis y lipotoxicidad, alteraciones en la microbiota intestinal y finalmente como una inflamación intrahepática y fibrosa, aunado al daño que ya está causando por sí solo la hepatitis autoinmune. Este es un algoritmo diagnóstico donde se va a, no se ve bien, pero donde vamos a tener la sospecha en pacientes que tienen MAFLD, que van a ser pacientes obesos, que van a ser diabéticos con una disfunción metabólica y que tengan síntomas de hepatitis autoinmune, donde vamos a sospechar que tengan una esteatosis hepática. Y bueno, vamos a tener la presencia de 2 o más de estas anormalidades metabólicas,
que vamos a tener en cuenta pues datos de síndrome metabólico como la circunferencia abdominal, la tensión arterial, la presencia de alteración en niveles de triglicéridos y colesterol, que tengan glucosa alterada en ayuno o sean diagnosticados como prediabetes, y que el HOMA esté mayor o igual a 2.5 y que tengan pues un estado proinflamatorio con una PCR mayor a 2. Con esto vamos a hacer el diagnóstico de MAFLD y tenemos que revisar que tenga la presencia de autoanticuerpos, sobre todo ANAS y antimúsculo liso. El 20% van a tener van a tener falsos negativos. Y bueno, pues se va a dar el mismo tratamiento que se le da a las hepatitis autoinmunes, más el tratamiento que se le da a los pacientes con MAFLD, que va a ser el control estricto de las comorbilidades metabólicas, la terapia de inducción de la hepatitis autoinmune. En estos pacientes se ha visto que les va mejor con budesonide con 9 miligramos al día y tratar de quitar los corticosteroides por el alto riesgo metabólico en un tiempo menor o igual a los 6 meses. Y bueno, aquí se ha considerado que se pueden iniciar terapia inmunomoduladora más temprana a altas dosis. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta los síndromes de posición, donde de acuerdo a los criterios de París, vamos a tener un síndrome de posición con una colangitis biliar primaria cuando tengamos estos criterios. Una hepatitis autoinmune con más dos o más de estos tres criterios que van a tomar en cuenta una alanina aminotransferasa más de 5 veces el límite superior normal, una IgG más de 2 veces el límite superior normal, o que tenga un test positivo para músculo liso, que tenga una biopsia donde muestre una afección severa o moderada periportal con una necrosis linfocítica, y en la colangitis biliar primaria nos tienen que cumplir estos dos criterios, dos de tres criterios. Una fosfatasa alcalina 2 veces el límite superior normal, que lo podemos ver en el estudio que hizo Médica Sur. Una GGT más de 5 veces el límite superior normal, que nos dé un test positivo para cuerpos antimitocondriales y que la biopsia nos arroje daños en ductos biliares. Si nos cumple con estos criterios, pues podemos pensar en un síndrome de sobreposición. Y en la colangitis esclerosante autoinmune, que va a ser una sobreposición con la hepatitis autoinmune y colangitis esclerosante primaria, se va a presentar principalmente en niños, donde vamos a tener una ausencia de anticuerpos antimitocondriales, vamos a tener una fibrosis periductal por histología, y va a ser muy característico que van a presentar colitis ulcerativa hasta en el 42% con presencia de cambios en el tracto biliar. Y bueno, también se ha visto una asociación con pacientes que recibieron vacuna contra COVID que pueden desencadenar una hepatitis autoinmune. En esta tablita podemos ver los diferentes vacunas que se aplicaron, entre las que más estudiaron fue Pfizer, AstraZeneca y Moderna, donde podemos ver la que tuvo mayor repercusión en las enzimas hepáticas, pues fue la vacuna Pfizer. El daño más característico que se presentó fue un daño hepatocelular, incluso presentando anticuerpos positivos, sobre todo los ANAS, y una elevación en los niveles de inmunoglobulina. Sin embargo, pues en estos estudios se estudió que tenían un desenlace favorable cuando se daba terapia con corticosteroide temprano. Y pues únicamente hubo un caso que llegó al trasplante hepático. Y bueno, ¿dudas sobre el diagnóstico o algún comentario? ¿No? Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que tener en claro varias definiciones, sobre todo
en qué pacientes lo podemos contemplar como remisión, en qué pacientes vamos a tener una falla al tratamiento o una respuesta incompleta. Una remisión bioquímica lo vamos a contemplar como una normalización de los niveles de AST y ALT y niveles de IgG. Una revisión histológica va a ser la ausencia de inflamación en el tejido hepático después del tratamiento. Una falla al tratamiento lo vamos a definir como un empeoramiento en los niveles de laboratorio o en los hallazgos histológicos a pesar de haber iniciado el tratamiento, y esto se va a medir en los 4 meses. Ahorita vamos a ver en qué tiempo tenemos esperado que haya una disminución en los niveles de las transaminasas o de IgG. Una respuesta incompleta que va a ser una mejoría en los laboratorios, pero que no llegue a una, que no cumpla con criterios de remisión. Una recaída que va a haber una exacerbación de la actividad de la enfermedad a pesar de estar posterior al tratamiento de inducción o con el retiro de medicamento que no tenga buena adherencia, y una intolerancia al tratamiento, donde esto va a ser secundario a los efectos adversos de los medicamentos. Y bueno, se ha visto que los pacientes con hepatitis autoinmune que no reciben tratamiento tienen alto riesgo de falla hepática y de muerte entre los primeros 5 años. El tratamiento de inducción, su objetivo va a ser llevar a una respuesta bioquímica completa, definida por una normalización de IgG y aminotransferasa en un tiempo mayor a 6 meses. Solo 2/3 van a alcanzar esta remisión completa. El tratamiento de elección van a ser los esteroides con prednisona de 0.5 miligramos por kilo. Aquí encontré un estudio, se puede dar de 0.5 miligramos por kilo a 1 miligramo por kilo. Sin embargo, se ha visto que hay una misma respuesta con 0.5 miligramos y menos efectos adversos con el uso de los esteroides. Una falla al tratamiento en los primeros 7 a 14 días va a ser de mal pronóstico, y se puede haber una disminución de las aminotransferasas hasta incluso en la primera semana. Tiene una disminución hasta el 50% en los primeros 7 a 14 días. Un fallo al tratamiento que lo vamos a disminuir con un fallo de disminuir las transaminasas en un 50%. Y una vez alcanzada la respuesta, se tiene que titular la dosis del esteroide 5 miligramos por semana hasta alcanzar una dosis de 10 miligramos día. El tratamiento de mantenimiento, el medicamento de elección va a ser la azatioprina, con una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo día como monoterapia, o con dosis bajas de esteroide. Si no hay respuesta, se deben de medir los metabolitos como el 6-fibonamina y 6-metilmetarcaptopurina. Y el retiro de la terapia únicamente lo van a alcanzar el 10 al 20% de los pacientes que se encuentran en remisión, y se va a considerarse a los 2 años de tratamiento el ALT está por debajo del límite superior normal e IgG es menor a 12 gramos por litro. Este es el tratamiento que nos propone la guía para el estudio de las enfermedades del hígado, donde el tratamiento de primera línea en pacientes con hepatitis autoinmune van a ser los esteroides con prednisona, calculado de 1 a 2 miligramos kilo día, que se va a dar a dosis reducción, y con azatioprina. Se ha estudiado que se emplee budesonide, sobre todo en pacientes que tienen altos riesgos metabólicos, como pacientes diabéticos o que ya tienen diagnosticado MAFLD. Se tiene que evaluar la respuesta de 4 a 8 semanas con una respuesta bioquímica. Como habíamos visto, tiene que haber una disminución de los marcadores bioquímicos con las aminotransferasas, y si consideramos que hay una adecuada respuesta, se tiene que disminuir la prednisona hasta dejar una dosis mínima de 10 miligramos al día. Si no hay una adecuada respuesta, se puede considerar en tratamiento de segunda línea, que va a ser con ácido micofenólico. En pacientes que cursan con hepatitis autoinmune y que ya tienen cirrosis, igual el tratamiento va a ser a base de esteroides y con azatioprina.
Y ya en pacientes que tienen una hepatitis autoinmune aguda severa, pues se tienen que emplear altas dosis de esteroide y en estos pacientes no se recomienda, sobre todo si tienen un patrón colestásico, que se inicie la azatioprina hasta que haya una disminución en los marcadores. Es lo que voy a decir. Y bueno, en el algoritmo de tratamiento, una vez que hayamos iniciado esteroides y azatioprina, donde tengamos una adecuada respuesta, pues se va a tener en seguimiento el paciente. Si no tenemos una respuesta suficiente, tenemos que medir los metabolitos, sobre todo el que va a llevar a cabo bueno, el que lleva el mecanismo de acción del fármaco va a ser el 6-TGN. Tenemos que medirlo, si va a estar mayor a 220, tenemos que buscar, tenemos que dudar si se trate del, ay, se me fue la onda. Si sí se trata de una hepatitis autoinmune o pensar en algunos otros diagnósticos, y si sí concluimos que se trata de hepatitis autoinmune, tenemos que intensificar el tratamiento. Sobre todo si tenemos pacientes que tienen 6-TGN menor a 220, añadir dosis de alopurinol para aumentar las concentraciones de 6-TGN. Si sospechamos en que tenemos una intolerancia al tratamiento, sobre todo midiendo los niveles de 6-mercaptopurina que nos lleven a intolerancia al tratamiento, podemos utilizar medicamentos de segunda línea como el mofetil-micofenolato. Y pues ya si todo esto falla, tratamientos de tercera línea que únicamente son tratamientos que se encuentran en fase 3 y no se encuentran completamente aprobados. ¿Y qué vas a decir? Y bueno, esto es en cuanto al tratamiento en niños, siempre tenemos que, si bien pues no nos corresponde, sí es importante saberlo, que en niños el tratamiento siempre tenemos que hacer un colangiograma para ver si hay afección en las vías biliares, donde tenemos que descartar que no haya una colangitis esclerosante autoinmune porque el tratamiento va a ser diferente. En ellos se puede, si bien también se va a tratar con prednisona y acetoprina, se tiene que agregar ácido ursodesoxicólico. Y en pacientes que tengan un colangiograma normal, pues se puede incluso agregar tratamiento con purina o tacrolimus. Y bueno, en cuanto al trasplante hepático, este se va a considerar en pacientes que tengan un inicio agudo, que va a llevar a falla hepática severa o enfermedad renal y sus complicaciones, incluyendo el hepatocarcinoma. De acuerdo a los diversos estudios, van a tener una sobrevida del 80 al 84% en el primer año posterior al trasplante y del 80 al 72% a los 5 años. Va a haber una alta mortalidad en pacientes mayores de 50 años secundaria a infecciones. Y en estos pacientes la hepatitis autoinmune va a recurrir en 8 al 12% de los pacientes y 36 al 68% de los pacientes después de 5 años. Y bueno, cuando hay una enfermedad recurrente que va a haber una disfunción del injerto, puede ser asintomático o se puede presentar como una enfermedad asintomática y pues el tratamiento va a ser exactamente el mismo que se le da a la hepatitis autoinmune. Y en pacientes que por alguna causa se trasplantaron, va a haber un subtipo de enfermedad que se va a llamar de novo. Esta enfermedad de novo va a estar asociada sobre todo en pacientes que recibieron trasplante asociado a virus de la hepatitis C.
y pues estos pacientes tienen un pues, peor pronóstico. Van a presentar las mismas características histológicas y va a haber un incremento en los marcadores igual bioquímicos. Y pues, pues sería todo. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Duda? ¿No? Bueno, yo creo que está bastante completa la clase. Hay algunos puntos, ¿no? Que también hay que repasar en casa o así. Es pues el manejo en el paciente ya con cirrosis, ¿no? Este, mientras, bueno, me ha tocado ver muchos casos de pacientes que ya están muy descompensados y que aún así los tienen con una dosis alta de inmunosupresión, ¿no? Sabemos que mientras el paciente esté compensado, que tenga una buena reserva hepática, que sea un paciente que tiene un child bajo, un MELD bajo, en esos pacientes tal vez sí está justificado irnos un poquito más fuerte con la inmunosupresión, porque sabemos que podemos frenar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, ya en un paciente que ya está descompensado, que ya tiene ascitis, que ya tiene otras complicaciones, el tenerlos con una inmunosupresión alta, lo único que vamos a hacer es lograr que el paciente tenga mayor riesgo de infecciones, y acuérdense que la principal causa de la CLF y la mortalidad en los pacientes son las infecciones, ¿no? Los pacientes con cirrosis. Entonces, en esos pacientes, pues, lo que hay que hacer es optimizar el protocolo de trasplante, ¿no? En aquellos pacientes en los que vemos que tienen una enfermedad agresiva, que las enzimas no bajan, etcétera, no vamos a lograr nada dándoles más inmunosupresión. Lo único que vamos a lograr es que el paciente se infecte y se muera, ¿no? Entonces, sí está indicado dosis bajas de medicamentos en pacientes con cirrosis compensada, pero en la que inclusive se puede usar azatioprina, ¿no? Dosis bajitas, el esteroide a dosis muy bajas, pero una vez que el paciente ya está descompensado, pues tenemos que mover nuestra estrategia, ¿no? Ya por más que le apaguemos la enfermedad, el daño en el hígado ya va a estar hecho, y lo que tenemos que hacer es protocolizar al paciente, ¿no? Para ver si es candidato a trasplante. De lo que decías de COVID, sí hemos visto mucho que pacientes que después de haber tenido COVID, de repente empezaron con alteraciones en las pruebas de función hepática. A mí en lo particular me tocaron 3 pacientes ya mayores, de 70 años así, que hicieron una hepatitis autoinmune, pues de libro, ¿no? Después de haber tenido un cuadro de COVID. Entonces, también eso lo vimos mucho ahorita, lo que habla de que pues, cualquier infección, cualquier cosa que te afecte al hígado, pues qué pasa, ¿no? Pone la inflamación del hígado, hace que se expongan pues las proteínas, etcétera, que normalmente nuestro cuerpo tiene como esta tolerancia inmunológica. Se exponen estas proteínas al sistema inmunológico y es ahí cuando se empieza a atacar pues al órgano, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, con pacientes con hepatitis A. En algunos casos pueden hacer hepatitis autoinmune después de la infección por hepatitis A, ¿no? Entonces, también hay que tener esto en consideración. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Oscar, que se acerquen a la computadora, por favor.
Ahí está. No, nada más que comentaba Sandy que en qué momento se retiraba la terapia. Ah, ay. ¿En qué momento se retira la terapia? Sí, Pues ahí acuérdense que lo que nos dicen las guías es que en algunos pacientes en los que se puede llegar a quitar es después de 2 años de haber estado con tratamiento, siempre hay que repetir la biopsia. Por eso siempre que tenemos que hacerles biopsia, ¿no? Yo he visto también muchos que les hacen el diagnóstico porque tienen anticuerpos positivos, pero nunca les hacen biopsia. Se tiene que hacer biopsia. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una nueva biopsia después de 2 años y compararlas. Si ya no hay actividad necroinflamatoria, si ya no hay actividad de la enfermedad, tú puedes hacer el intento de retirar la inmunosupresión. En aquellos pacientes que respondieron bien, que son pacientes que no tienen, pues hay pacientes que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave, ¿no? Mientras más jóvenes, pues más difícil va a ser quitarles la inmunosupresión, porque pues son pacientes que tienen un sistema inmunológico muy activo, ¿no? O pacientes que tienen sobreposiciones o, en fin, son pacientes que va a ser más difícil dejarlos sin inmunosupresión, pero se tiene que hacer una biopsia y a partir de eso decidir, pero por lo menos 2 años de tratamiento. Creo que es lo que te dicen las guías. Entonces, ahí decides si se la puedes quitar o no. Si tu paciente empieza a elevar enzimas otra vez, pues va a ser un paciente que no vas a poder tener sin inmunosupresión. Entonces lo vas a tener que dejar con algo, aunque sea una dosis bajita. ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Tienen otra duda, doctora? Buenos días, Díganme. doctora. Yo tengo una duda. ¿Es solo cuando los pacientes ya están en fase de cirrosis si sirve de algo hacer la biopsia o no? Pues justo ahí es un volado, ¿no? Puede que encuentres algo de actividad de la enfermedad, pero pues generalmente te va a hacer como un burnout cirrosis, ¿no? O sea, ya no te va a decir nada. Pero si es un paciente muy compensado, o sea, en un child muy bajito y así, puede que encuentres datos todavía. Pero ya cuando es un paciente que está descompensado y así en primera, pues no lo vas a someter al riesgo de la biopsia. Y pues dos, ya no te va a decir nada, ¿no? Entonces ahí es como, depende mucho del paciente, pero sí tienes riesgo de que la biopsia pues ya te la reporten como fibrosis y nada más. Ahora, un buen patólogo pues sí le va a buscar, ¿no? Pero, pero siempre que sea un paciente muy compensado, porque si no ya no vas a encontrar nada. Gracias, doctora. Pues ¿No? ¿De qué? creo que no hay dudas, doctora. ¿Son todas las dudas? Sí, sí, doctora, creo que ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el lunes. Gracias, Gracias, doctora. doctora. El lunes no tenemos clase, doctora, porque tenemos que presentar un caso. Sería Ah, ok. hasta el miércoles, porque el martes es sesión general. Ok, sin problema. Gracias, doctora. Órale, buen día. Bye.